tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por estarnos acompañando esta tarde, este hermoso domingo, un poco frío por el viento, pero gracias porque hemos tomado el tiempo para estar juntos, alabando y glorificando a nuestro Señor. Vamos a iniciar orando a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque has sido bueno y misericordioso. Gracias por tu amor y tu misericordia, por permitirnos, Señor, tener este hermoso día en el que el sol está brillando. Sí, Señor, la temperatura se siente baja, pero Padre, estamos agradecidos de ver tus maravillas en la naturaleza. Te amo, Padre, y te agradezco tus misericordias. Continúa con nosotros, Señor, el resto del día y agrádate, Padre, de estos cantos que tenemos para ti. Prepara nuestros corazones, prepara nuestra mente para que podamos recibir, Padre, tu palabra. Queremos agradarte con nuestros cantos, agrádate de ellos. Te lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Maestro, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, puestos de pie, vamos a repetir juntos el versículo del mes, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios 2, 9. Todos en voz alta, dice así la palabra del Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2, 9. Así es, el Señor nos ha preparado grandes y maravillosas cosas porque le amamos. Muy hermoso canto, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 17 al 19. Primer libro de Samuel 18, versículos del 17 al 19. Y por favor, una vez que lo encuentre, no cierre su Biblia, continúe con la Biblia abierta porque la vamos a usar. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Oremos. Padre, muchas gracias nuevamente, Señor, porque nos permites tener tu palabra en nuestras manos, estudiarla, Señor. Y Padre, te suplico que tú pongas en nosotros el deseo de entenderla claramente, que el Espíritu Santo obre en nosotros y quite de nosotros cualquier distracción que no nos permite, Señor, concentrarnos en aprender lo que tú tienes preparado para nosotros. Te suplico también, Señor, que sea Él quien me guíe. Hazme dócil a su guía y úsame, Señor, como una herramienta en tus manos. Que toda aquella persona que escuche este mensaje, Señor, lo escuche para honra y gloria tuya y para su salvación. Te lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Maestro, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, los pequeños pueden pasar con la hermana Ruth. Y el título que le puse a esta predicación es el inicio, si me hace favor ahí mi hija, por favor, el inicio y destrucción de un amor, inicio y destrucción de un amor. Y ustedes se darán cuenta, ustedes ya conocen la historia, muchos de ustedes están familiarizados con la historia y la vida de David. Probablemente el siguiente estudio bíblico que tengamos los viernes, después de que acabemos con Job, probablemente vamos a estudiar la vida de David, que sería un poco corto, pero estaría muy interesante para que usted esté consciente de las cosas históricas de que la Biblia nos enseña. En este caso, a David está frente al rey Saúl, y usted tal vez no se acuerda o tal vez no sabe en qué situación históricamente se encuentran en este momento. Bueno, el rey Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Fue el primer rey después de que el pueblo de Israel, rechazó a Dios mismo como rey. Fíjese qué error tan más grande. A veces las personas cometemos errores en nuestras vidas
y creemos que estamos haciendo lo mejor sin darnos cuenta que los errores que estamos cometiendo son fatales, son muy graves. Y uno de esos errores que cometió Israel fue rechazar a Dios mismo como rey. Y ellos dijeron que querían aún mejor a un rey humano, así es que el Señor les envió a Saúl. A Saúl les envió, ¿verdad? Y Samuel, que era el profeta que estaba mediando entre Dios y los hombres, él es el que les decía, no nos conviene hacer esto, no vayamos a buscar esto. Sin embargo, ellos continuaron en su necedad. ¿Por qué entonces en el versículo 17 dice que Saúl le dijo a David que le daría a su hija? Usted recuerde, Saúl es un rey y ahora de alguna manera político como rey. Saúl ya le había prometido anteriormente a David a su hija y no se la había dado. Vaya usted ahí mismo en su libro, en su Biblia, perdón, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 25. Y usted va a encontrar ahí la historia de David y Goliat, ¿verdad? En esa parte, pero ahí nosotros lo que encontramos en el 25 es cuando David llega al campamento buscando a sus hermanos y escucha a aquel filisteo, ¿verdad? A Goliat, insultar al pueblo de Dios. Y entra en el 25 y dice, cada uno de los Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Qué es lo que va a hacer el rey? Le va a dar a su hija, le va a dar muchas riquezas y no van a pagar impuestos. Le va a dar a su hija. Ya le había prometido a su hija, pero unos meses más tarde o unos días más tarde, el rey le dice entonces, ahora estamos en nuestra lectura bíblica, en el versículo 17 del primer libro de Samuel, capítulo 18, y le dijo a Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente. Y hermanos, ya David había demostrado su valentía, ¿no lo creen? Siendo un joven y derrotando a Goliat y cortándole la cabeza con la misma espada de Goliat, había demostrado su valentía. Pero ahora el rey Saúl no le quiere dar a Merab, entonces dice, bueno, si tú demuestras que quieres ser un guerrero para mí y dirigir mis ejércitos, entonces yo te doy a mi hija Merab. Era una segunda promesa. Si él no cumplió la primera, ¿cree usted que va a cumplir la segunda? Usted ha escuchado probablemente de aquellas personas que dicen, si yo me saco la lotería, de veras que yo te voy a ayudar, voy a dar una ofrenda o voy a hacer lo otro. Hermanos, hay un dicho que dice, si en lo poco, con lo poco que tienes, no haces lo que prometes, con lo mucho tampoco. Quiere decir que si a esas personas les duele ahorita que tienen poquito, les duele dar poquito, cuando tengan mucho, les va a doler aún mucho más y no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no tienen la práctica, no tienen la disciplina, no tienen el hábito. El rey ya había prometido ya una vez que le iba a dar a la hija y no se la da. Promete la segunda vez, ¿usted cree que se la va a dar? Bueno, David le cree, ¿verdad? Le cree, dice, ¿y cuál era la intención de Saúl? Matar a David, porque vea usted cómo continúa el versículo 17. Saúl se decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. ¿Qué es lo que quería hacer Saúl? Que se volviera odioso y en los campos de batalla mataran finalmente a David. Y recuerda todo este odio, ¿por qué vino? Porque después de que derrotó a Goliat, cuando entraron en la ciudad, las mujeres que cantaban y en el desfile de recepción, vamos a ponerlo de esta manera, decían que David había matado a los 10,000 y Saúl a sus 1,000. Y a Saúl no le pareció. El rey Saúl dice, ¿cómo David, si apenas él ha peleado una batalla para ellos y a él le dicen que él ganó 10,000 y a mí me ganó y que yo gané 1,000? Y unos celos sin sentido lo vuelven loco y entonces empieza a odiar a David desde ese momento. Ahora llega el momento en que dice, bueno, es un buen guerrero, lo voy a poner al frente de mis ejércitos, le voy a prometer a mi hija y al fin que lo van a matar los filisteos.
que los filisteos lo maten y ya no tengo que cumplir mi promesa. Pero David respondió, versículo 18, David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Fíjese bien cómo responde David. David no responde como algunos mexicanos, no sé si todos los hispanos somos así, mexicanos como luego, ¿verdad? Brincamos como gallitos de pelea. Va, yo le entro, vamos a hacerlo. Yo peleo por esa muchacha y por la riqueza. Y no, ¿cómo contesta David? David responde de una manera humilde. Se hace humilde y dice, momento, rey, ¿te das cuenta con quién estás hablando? Yo soy un muchacho pobre y mi familia es pobre. ¿Quiénes somos nosotros para que nosotros emparentemos con la familia del rey? ¿Se da cuenta qué humildad tan grande? Cualquiera de nosotros probablemente hubiéramos buscado la oportunidad de entrar en familia con el rey. Ahora sí vamos a tener poder, nos van a recomendar para buenos trabajos, a lo mejor me va a poner en el gobierno a contar el tesoro y voy a ser rico, ¿verdad? No, David dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy humilde. Dice, no tengo por qué. Pero, sin embargo, dice que llegado el tiempo, quiere decir que David continuó haciendo su trabajo, hermanos. Continuó luchando en frente de los ejércitos de Israel, que luchaban para el rey Saúl. Y el versículo 19 nos dice, llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, cuando ya era momento, ahora sí, ya cumplió David, fue dada por mujer a Adriel Meotatita. Fue dada. ¿Qué hizo el rey? Una traición a su propio hombre. ¿Usted cree que esa es la manera de buscar siervos? ¿De buscar quien le sea leal? Esa es la manera de buscar quien lo traicione. Y esa es la manera de buscar a alguien de quien siempre te tienes que andar cuidando las espaldas. Porque le prometiste algo y no se lo diste. ¿No pasa en algunas ocasiones así en los trabajos? El jefe le promete, dice, mira, hemos visto que eres muy buen trabajador, siempre haces todo tu trabajo, llegas a tiempo, te aprendes lo que tienes que hacer. El año que entra, mira, ahorita todavía no, pero el año que entra se va a abrir una posición de supervisor y te la vamos a dar a ti porque tú eres el mero mero. Y llegue, usted trabaja y trabaja pues, pensando en esa promesa que el jefe le hizo y llega el año que entra y de repente ve a una persona nueva en el trabajo y pregunta, ¿quién es ese? Ah, es el nuevo supervisor que acaban de contratar. Y el jefe ni le dice a usted nada, ni nada, le da la espalda. ¿Qué empieza a pasar con usted? ¿Verdad? Empieza a trabajar con menos ganas. Ya no quiere responder, ¿por qué? Porque el jefe le quedó mal. Es algo similar a lo que Saúl estaba haciendo a David. Sin embargo, leemos que David no responde, porque recuerde que David ya había demostrado ser una persona humilde. Así es que le fue dada por mujer a otro que se llama Adriel Meolatita. ¿Qué decepción? ¿Qué decepción? Imagínese de alguna manera que David ya se había hecho la idea de que ahora se iba a casar con la hija del rey. Y no nos describe la Biblia si era bonita, si era fea, si era alta, si era guapa. Hay ocasiones en las que la Biblia nos describe, ¿verdad? Pero nos describe a Saúl, dice que era un hombre alto, fuerte, guapo. Entonces probablemente la hija no estaba de mal ver, ¿verdad? Así es que David tal vez decía, bueno, me toca, me corresponde porque peleé e hice un trabajo por ella. Sin embargo, no se la dieron. Pero había alguien más observando todo lo que sucedía. ¿Quién era? Versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y ahora usted puede irse a esas películas que a usted y a la mayoría de las mujeres les encanta ver, ¿verdad? Esas películas románticas, ¿verdad? Como en la casa a veces mi hija ve una que se llama, ¿cómo se llama? Private and ¿qué? No, Private no. Pride and Prejudice. Y sale el hombre guapísimo que tiene un castillo gigante y bueno, y la mujer pobrecita, ¿verdad? Que el tipo y que lo ve y está enamoradísima de ella. Así me imagino que Mical veía a David.
Mical estaba ahí en el palacio o en su tienda donde andaban en batalla y ella veía a David que venir, que también la Biblia nos describe que David era un joven muy guapo, y lo veía venir y lo veía cómo luchaba y la fortaleza con la que distinguía, ¿verdad? Cómo se manejaba y que era un hombre de decisión, porque David tenía que ser un hombre de decisión, hermanos. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Usted ha pensado que David no era un hombre que decía, lo voy a pensar? Oye, ¿cómo ves, David? ¿Le entras con Goliat? Pues no lo sé, tal vez, a lo mejor. No, David decía, vamos, está insultando al ejército del Dios viviente, ¿qué le pasa? ¿Se da cuenta cómo era David? David, entonces yo no creo que David caminaba así como que, no, David caminaba con gargo, caminaba fuerte. Y la hija de Saúl lo veía, la hija menor, Mical, y desarrolló un amor por él. Desarrolló amor por él. Versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl. Quiere decir que todo mundo se daba cuenta cómo veía Mical a David. Sus sirvientas, sus siervos y algunos que trabajaban con Saúl. Y van y le dicen, ¿sabes qué, rey? No somos chismosos, no te queremos traer chismes, pero tu hija menor, vieras cómo ve a David, mucho ojo, porque esta muchacha está pero bien clavada con David. Le gusta mucho David. La Biblia describe literalmente que estaba enamorada, amaba a David, ¿verdad? Amaba a David. Y entonces le fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos, dijo Saúl, así es que aquí tengo yo algo que también puedo usar a mi favor, a mi propia hija. La puedo usar a mi favor. ¿Y qué hizo? Versículo 21, y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo. ¿Qué dijimos que quiere decir cada que leemos en la Biblia lazo? Quiere decir trampa, es una trampa. Cada que leemos lazo, red, es una trampa. Para que ella le sea por trampa. Fíjese bien, Saúl no está pensando en que su hija sea feliz, que tenga al hombre apropiado y que tenga nietos y que los va a ver correr y va a jugar con ellos. No, él dice, voy a usar a mi hija y que ella sea lazo para causarle daño a David. No le importaba si su hija iba a sufrir en la separación o en la muerte de David. Eso no le importaba, él buscaba solamente su venganza. Él solamente le importaba su venganza. Así es que yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Recuerde que desde el principio Saúl decía que los filisteos eran los que iban a hacerle daño a David por parte de Saúl. Saúl lo iba a poner en esa posición para que fueran los filisteos los que lo mataran y no tuviera que ser él. Y dijo pues Saúl a David, por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Fíjese, le mandan decir, acepta, te conviene. Imagínese esos chismosos que usted sabe que ni usted ni les cae bien, pero de repente ni le hablan, lo ven así de menos, y de repente vienen y empiezan a platicar con usted. ¿No? Así hay unos en el trabajo, ¿verdad? Se sienten así, ¿no? Y nunca le hablan a uno, ni buenos días, ni buenas tardes. Si usted le dice buenos días, lo dejan con el saludo en la boca. Pero en cuanto necesitan algo, está usted en su estación de trabajo y llegan, hola Edgar, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oh, qué bonito clima. Ahora hasta uno se queda, ¿qué está pasando? ¿Por qué me hablas así? Ni me habla, ni nunca, ni sabía siquiera que sabía mi nombre, ¿verdad? Oye, te quiero pedir un favor. Tenemos un equipo que está fallando, lo necesitamos hoy, ¿no nos los puedes arreglar? Uy, se convierten en las personas más amables, ¿verdad? Así es, estas personas fueron a hablarle a David y decirle, mira, te conviene hacerte. ¿Por qué? Porque el rey los mandó. Los criados, pero David, ¿qué les contestó? Habla en secreto a David. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Nuevamente, David dice, no,
Yo no lo merezco. Por lo tanto, hermanos, yo leo aquí, esta es mi idea, creencia de Edgar Velasco, la Biblia no lo dice, que David no se sintió tan ofendido cuando no le dieron a la primera esposa y tampoco estaba pensando grandemente en la segunda. Porque dijo, no, pues ¿cuándo? El rey no va a cumplir eso porque yo soy un hombre de abajo. Como dicen, ella no está a mi altura, ¿verdad? No estoy yo a la altura de ella vuela muy alto, ¿verdad? Ella quiere un Mustang de 4x4 que gane no sé cuánto. Nota aparte, estaba viendo un video donde le preguntan hoy en día a las mujeres que se sienten guapas o se sienten muy guapas, muy bonitas, que ellas qué necesitan para casarse con un hombre, qué necesitan de un hombre, ¿verdad? Y le dice una de ellas que la verdad, no sé cómo pudo decirse, el hombre que se quiera casar conmigo y quiera obtener todo esto, y se señala ella así de abajo, tiene que ganar por lo menos $300,000 al año. Y el cuate se queda y le hace, ¿cuánto? Dice $300,000 al año y ya tiene que tener casa y tiene que manejar por lo menos un BMW. Y el que le está entrevistando se queda así y le hace, bueno, pero, y la ve de arriba abajo y le dice, ¿pero tú qué ofreces? Y ella le hace, todo esto. Y es una muchacha gordita, gordita, feíta. Y el muchacho le dice, ok, buena suerte, que te vaya bien. ¿Verdad? Uno se debe dar cuenta a qué altura está, a qué nivel. Y David dice, yo no estoy al nivel de Mical, porque yo soy una persona del pueblo. No merezco estar casado con la hija del rey. Nuevamente les dice eso David, porque es un hombre humilde que no se valora a sí mismo más de lo que realmente es. Recuerde que la Biblia nos dice, no pienses más alto de ti mismo de lo que verdaderamente eres. Qué hermoso es cuando tú sabes en qué nivel estás. ¿En qué nivel estás? Y David dice, ¿verdad? Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y David dijo, ¿os parece bien? Y bueno, ellos fueron de regreso, versículo 24, a David y dijeron, y los criados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, fíjese bien, sino 100 prepucios de filisteos. Ahora el rey se la voltea, dice, bueno, probablemente David no se quiere casar con mi hija Mical porque como soy un rey y me tiene que dar dote, le voy a pedir una dote que no me la va a poder pagar. Y dice, bueno, entonces le voy a decir, el rey no te preocupes, a mí no me interesa la dote, y honestamente tampoco le interesaba a su hija, ¿verdad? Tampoco le interesaba a su hija. Dice, a mí lo que me interesan son 100 prepucios de filisteos. Ahora usted sabe lo que es el prepucio, ¿verdad? El prepucio es una parte del órgano sexual del hombre. Imagínense matar a 100 y todavía irles a cortar el prepucio para llevárselos. Bueno, es lo que pide por su hija. Es lo que pide por su hija. Pide 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. No le dijo, solamente mátame a 100 filisteos, sino él lo que quería era que hubiera prueba de que había matado a los 100 filisteos. 100 filisteos. No era de que ahí si te encuentras uno, te das unos golpes, lo matas y ya con eso, no. 100. ¿Y qué dijo David? Y Saúl dijo, le dijeron, versículo 24, y los criados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David, versículo 25, y Saúl dijo, decida hacia David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Nuevamente, la intención del rey Saúl es deshacerse del rey David. Es deshacerse del rey David. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien las cosas a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey. ¿Cuántos le pidió el rey? 100. ¿Y cuántos le llevó David? 200. Porque dijo David, yo cumplo mi palabra.
aquí está lo que me pediste y aquí está un tanto más, porque verdaderamente quiero emparentar contigo. Mi parte está cumplida, mi parte está cumplida, ¿verdad? Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, perdón, versículo 27, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Y ahí inicia la historia de amor. Qué hermosa historia de amor. El príncipe valiente, el príncipe guapísimo, que no se raja ante nada, peleó por su esposa. ¿Por cuál esposa? Aquella esposa que lo amaba. Qué hermoso inicio, ¿no es verdad? ¿No le da a usted gusto a veces acordarse lo que su esposo, ahora su esposo, en aquel entonces su novio, hacía por usted cuando andaba de novios? Y no teníamos dinero y no sé, se fue a trabajar a vender chicles, lavaba parabrisas en los cruceros, pero me regaló chocolates ese 14 de febrero, ¿verdad? O me regaló unas rosas, o me invitó a algún lugar, no sé, dependiendo la situación económica de cada quien, ¿verdad? Habrá alguien que diga, me invitó a Europa a cenar. Habrá quien, como alguien dice, me regaló unos chocolates, fuimos a cenar, fuimos al cine, se esforzó por mí. Y luego los primeros años de matrimonio trabajó duro para que no me faltara nada. Siempre ha sido un hombre que ha visto por el matrimonio. Es hermoso, ¿verdad? Pero qué triste es cuando empieza, no, a los primeros días demostró que era un flojo, nunca quiso, o la esposa, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Esa no era la circunstancia con el rey David. Ella lo amaba y él peleó por ella y le fue entregada a ella. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Milcal lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Fíjese, ahora el plan del rey Saúl se va completamente al caño. Él pensaba que su hija le iba a servir de lazo. Sin embargo, ahora veía que su hija lo amaba. Y no nada más eso. Lo más importante que Saúl no había detectado, que Jehová estaba con David. Que Jehová estaba con David. Hermano, hermana, si hay algo importante que la gente debe de notar en ti, sea por cuestiones románticas o sea por cuestiones solamente de tratados de la vida diaria, es que Jehová está contigo. Esa es una de las primeras cosas que la gente debe de notar en ti. Lo primero que debe de notar en ti es que no tienes una cara como la mía, de perro bulldog, enojado todo el día, así como que no me hables, ¿verdad? Y no se sonríe uno por nada. No, debe de notarlo a uno con una sonrisa. Si se le quedan viendo a uno, no le diga, ¿qué me ves? Dígale, good morning. Dile, buenos días, hola, ¿cómo está? Bonito día, ¿verdad? No se voltee nada más. Trate de ser amable, de mostrar que Dios es su Dios y que usted ya tiene la victoria, que usted ya tiene la vida eterna y por eso usted es muy feliz. Que la gente lo note en usted, que usted no tenga que traer un letrero que diga, soy cristiana y por eso soy feliz, y con su carota así. No, que inmediatamente la gente lo vea. Esta semana me pasó algo muy interesante en el trabajo. Entró un compañero nuevo a trabajar en el departamento de ingeniería. Es un joven, como de le calculo unos 35 años, joven para mi edad, claro, él es muy joven, unos 35 años, y me ve salir del baño y me estaba yo preparando un café y se acerca y me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, claro que sí. Yo pensé que me iba a preguntar dónde podía encontrar vasos o platos, servilletas, algo de ahí de la cafetería, ¿verdad? Y me dice, oye, a veces cuando llego oigo que tú estás escuchando música cristiana. Le digo, ay, sí, la pongo un poco fuerte, ¿te molesta? Le digo, porque me quería disculpar si le molestaba. Y me dice, no, dice,
¿qué estación escuchas? Porque yo también, a mí me gusta escuchar música cristiana. Y empezamos una conversación bonita acerca de eso, hermano. ¿Por qué? Porque no ando con mi cara de bulldog. No ando enojado todo el tiempo. Estoy dispuesto y disponible a las personas. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Demostrar que Dios está con nosotros. Que Jehová, Saúl se tardó su tiempo. Se tomó su tiempo para reconocer que Jehová estaba con David. Era, hermanos, desde que venció a Goliat era inminente. Era inminente. Y después todas las batallas que vio. Y luego le pide los prepucios. Dios está con este hombre. Definitivamente Dios está con este hombre. Y ahora, en lugar de seguir planeando en contra de él, aunque no lo dejó de hacer, le teme a David. ¿Usted ha pensado que hay personas que le quieren hacer a usted mal, pero les da miedo? No por usted, les da miedo porque ve que lo que tratan de hacerle no les funciona, porque Dios estropea los planes de ellos. Dios estropea los planes de ellos y de alguna manera los arregla. Usted escuchó el testimonio de José. Dice, yo pensé que haber salido de aquel trabajo había sido algo malo. Sin embargo, el Señor me llevó a este trabajo donde estoy mejor. Aparentemente cuando salió y ese momento de salir y que le dicen a uno estás despedido, gracias, y que empieza uno a pensar cómo voy a pagar esto, cómo voy a hacer con el otro, y empieza a buscar un trabajo, son momentos que sí son angustiosos, hermano. Algunos de nosotros hemos pasado por esos momentos, pero cuando la tormenta pasa y empezamos a ver la mano del Señor, es lo que dice José. Ahora me doy cuenta que no fue algo que ellos tenían o que querían, sino que Dios me estaba llevando. Dios lo estaba llevando. Y eso es cuando nos damos cuenta cómo Dios actúa en nuestra vida. Bueno, este amor, hermanos, duró por un tiempo, pero por los celos de Saúl contra David, este matrimonio se separa. Vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 3. Dele ahí hacia adelante, o si está tomando nota, solo anote la cita. Segundo de Samuel, capítulo 3, versículos de 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. Dice, entonces envió Abner mensajeros a David de su padre, diciendo, de quién es la tierra, y que le dijesen, haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará conmigo para volver a ti, a todo Israel. Aquí, hermanos, déjenme darle la historia. Saúl anduvo persiguiendo por todo el territorio a David para matarlo, no lo puede matar. Finalmente Saúl muere, se suicida, Saúl se suicida, y ahora el que sigue en línea para ser rey es el rey David, porque Dios lo eligió. Y ahora el rey David toma ahora la posesión. Entonces, durante todo ese tiempo que el rey Saúl lo estuvo persiguiendo, David se separó de su esposa. No vivía con su esposa se quedó en casa de Saúl, y David andaba en el desierto huyendo, escondiéndose de Saúl constantemente. Pero ahora que David es rey, habla con este señor, ¿verdad? Con Abner, y le dice, vamos a hacer un pacto. Abner le dice, yo te voy a entregar a todo Israel, porque Abner es el jefe del ejército de Israel. Sin embargo, David le pide una cosa, vean ustedes, versículo 12, segundo de Samuel 3:12. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, de quién es la tierra, y que le dijesen, haz pacto conmigo, y aquí mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, ven, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl. Si hay algo que todavía tenía David en su corazón, era el amor por su esposa Mical. Y en la primera oportunidad, él pide recuperarla. Yo quiero a mi esposa de regreso. Y continué. Después de esto, envió mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, quien David, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos.
Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Laís. Quiere decir que por un tiempo muy largo, Mical había sido dada por esposa a otra persona. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Sin embargo, a David no le importa. Él quiere a su esposa porque la ama. Entonces Isboset se la quitó a Paletet y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baurín y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Ahí se reúne el matrimonio. Pero viene la tragedia en el matrimonio. ¿Cuándo viene la tragedia en el matrimonio, hermano? Cuando se pierde el respeto de uno por el otro. Cuando se pierde el respeto del uno por el otro y le falta uno al respeto al cónyuge, sea la esposa o sea el esposo, empiezan los problemas tan graves. Vea usted qué fue lo que sucedió en el matrimonio de David y Mical. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 12 al 16. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Déjeme, le hago a usted la historia que sucedió aquí. Durante un tiempo, el arca de Jehová, donde el Señor aparecía, fue secuestrada, tomada en victoria por los filisteos. Dios permitió que el arca fuera tomada. Anteriormente, nunca antes había sido esto. Sin embargo, los filisteos se la toman y la ponen allá con el dios Dagón, y cuando la tienen allá los filisteos se empiezan a enfermar y le salen unas bolotas, ¿verdad?, en todo el cuerpo, y ellos dicen, esto tiene que ser de Dios, vamos a hacer una prueba, vamos a regresar el arca, pero la vamos a mandar con una vaca que acaba de dar a parir, ¿verdad? Y la vaca no se va a querer ir porque el becerro se va a quedar con nosotros. Si la vaca se va hasta Israel, entonces hay un Dios y verdaderamente esta arca es de Dios y el Dios de Israel verdaderamente es un Dios. Y eso hacen, hermanos. ¿Y qué creen que sucedió? La vaca caminó hasta Israel. No le importó haber dejado al becerro que acaba de parir. Fue hasta Israel. Cuando llega el arca, ahí es donde el rey David la recibe. En ese punto estamos, versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que la llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y David estaba vestido con un efod de lino. Déjame, le hago una pausa ahí rápidamente, hermano. Algunas personas, sobre todo nuestros hermanos pentecostales, piensan porque leen aquí que David danzó, que está bien danzar en la iglesia. Y ellos hacen unas danzas ahí, están medio raras, ¿verdad? Otras personas de plano ya ponen música como para bailar, como de danza. A esta danza, hermanos, lo que la Biblia quiere decir no es un baile, no es un baile así que lleva ritmo, que lleva, no. Como usted puede darse cuenta, dice que David iba avanzando, iba caminando enfrente del arca. David iba, la danza que él tenía es una danza como la que hacen los futbolistas cuando meten gol. ¿Los han visto cómo empiezan a gritar y le hacen así, se tiran y todo eso que hacen? Era algo similar lo que iba haciendo el rey David. Otra cosa muy importante es si usted busca en internet la danza del rey David, algunos le dicen remolinando, ¿verdad? Y siempre sacan al rey David nada más con un taparrabos, encuerado. Aquí no nos dice que estaba encuerado. Aquí dice que iba vestido de lino, ¿verdad? Así es que, ¿cómo iba David vestido de lino? Iba brincando, ¿qué? Una danza, vamos a llamarle, de victoria, porque el arca había regresado a Israel. Así es que David iba vestido con efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, su esposa amada, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y subraye esto en su Biblia.
y lo menospreció en su corazón. Qué cosa tan más terrible después de haberlo amado tanto, después de haberlo ayudado a escaparse de su padre, después de que él peleó con 200 filisteos y lo entregó, ahora ella lo menospreció. Fíjese bien, la Biblia nos aclara en su corazón. El menosprecio no fue nada más de labios, fue de corazón. Cuando alguien, hermanos, comete una ofensa y es una ofensa que le sale del corazón, normalmente no piden perdón ni piden disculpas por ello. Normalmente quieren que la cosa se acabe que se dé por muerta sin pedir disculpas y sin pedir perdón. Mical dice que sintió aborrecimiento por su esposo en el corazón. Lo menospreció en su corazón. Lo menospreció. ¿Qué quiere decir esto? Lo vio con ojos bajos. Mira nada más cómo anda este. Usted ha visto, a mí me tocó ver, me ha tocado en algunas ocasiones ver a las esposas de algunos hombres cuando el hombre ya es un alcohólico ya, ¿verdad? Y que están en alguna fiesta, llega la pareja muy contenta, muy bonitos los dos, muy peinaditos, muy bien y todos sonrientes, y a las 2 horas el hombre ya está que no se puede ni quedar en la silla, ¿verdad? Lo acomodan y se va de lado, y la esposa lo ve así como que, mira nada más con quién me vine a casar, mira nada más cómo está. Es ese tipo de menosprecio, es ese tipo de menosprecio, ¿verdad? Ella lo menospreció en su corazón. Qué cosa tan más triste, qué cosa más. Y cuando a David, si usted va a la cita bíblica, ¿verdad? Usted continúa leyendo, David cuando finalmente, David sigue feliz, porque él no sabe todavía lo que ella sintió. Eso la Biblia nada más nos está describiendo lo que ella sintió en ese momento. Pero David está atendiendo al pueblo, todos contentos, les da pan y les da vino, los manda a su casa, todos felices porque el arca ha regresado al Señor. Pero ¿qué sucede cuando David sube al palacio a su recámara? Y ella le dice, ¿cómo se ha visto el rey danzando, descubriéndose como cualquiera? Fíjese bien, descubriéndose no quiere decir desnudándose, es sacando lo más bajo de ti, a eso se refiere. ¿Cómo se ha visto el rey descubriéndose como cualquiera delante de las criadas y de los siervos del rey? Como diciendo, nosotros somos de otro nivel. ¿Cómo se le ocurrió al rey? ¿Cómo se le ocurrió al rey haber danzado de esa manera delante de todos? Si tú eres el rey, qué bajo eres. Y eso le causó a David una gran herida en su corazón. Gran herida en su corazón. Y le contestó también de una manera muy fea. Y le dice David, bueno, pues fue delante de Dios quien yo dancé, pero fue Dios quien me escogió en lugar de tu padre. A mí me dio todo lo que a tu padre le había dado, me lo dio a mí, en preferencia de tu padre. Fíjense qué fuerte. Eso rompió ese matrimonio. En ese momento, ese matrimonio terminó completamente. Vaya usted a segundo libro de Samuel, capítulos 20 al 23. Nos dice, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Subraye versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. En ese momento la relación matrimonial quedó completamente destruida. Ellos nunca más volvieron a tener cuestión marital.
¿Por qué? Porque no pudieron tener, ella no supo contener y tener decoro y darle su lugar a su esposo. En el momento en el que lo vio, por su mente nunca se le ocurrió pensar todo lo que su esposo había hecho por él. ¿Sabe que eso pasa mucho en los divorcios? Se nos olvida a las dos partes lo que mi esposa o lo que mi esposo ha hecho por mí, lo que ha sufrido para proveer lo que yo tengo. Usted sabe que actualmente el movimiento feminista en los Estados Unidos está muy fuerte, ¿verdad? Y están buscando que se les pague lo mismo a los hombres que a las mujeres. Y hay trabajos que requiere, que es justo, no lo niego. Hay trabajos que es imposible, ¿verdad? Le preguntaban a una muchacha de esas que les digo y le dice, ¿tú crees que podría sobrevivir sin hombres? ¿La sociedad podría sobrevivir sin hombres? Y le hace ella, claro que podemos sobrevivir. Y le dice, ¿él está segura? Claro, nosotros no necesitamos a los hombres, no necesitamos hombres para absolutamente para nada. Y entonces él tiene ahí una pantalla y le enseña un video de los trabajadores que están en las plantas petroleras, en las plataformas petroleras, y están haciendo los hoyos para sacar el petróleo en el mar. Y tienen unos tubos gigantes así, y los agarran con las manos, y estos hombres están tremendos, y los ponen y los montan, y les brinca el petróleo y todo, y están con unas llaves de este tamaño, y le dice él, ¿tú conoces alguna mujer? No que estuviera dispuesta, pero que hiciera este trabajo. Y la muchacha se queda, no. Oh, y luego le enseña un video de unos herreros que están en los edificios de Chicago y de Nueva York soldando todo esto y cargan las vigas esas. Si tú conoces alguna mujer que haría esto, bueno, a lo mejor sí las hay, pero dice, no, pero el número de hombres que están ahí, ¿los conseguirías? No, obviamente necesitamos a los hombres. Necesitamos los hombres, necesitamos a las mujeres necesitamos a los hombres. Y obviamente estas mujeres no reconocen el esfuerzo que los hombres o las mujeres hacemos en su debido momento. No lo reconocen. Sale una señora muy honesta desde mi punto de vista y sale y va cargando a un bebé enfrente y lleva a otro como de 4 años en la mano y le preguntan, dice, que si yo amo a mi esposo, sí lo amo. Dice, y la sociedad me tilda de que soy una tonta. Dice, pero ¿sabes qué? Todo lo que tengo, dice, lo que yo como, mi esposo lo trabaja con mucho esfuerzo. ¿Me importa recoger su ropa y lavarle? No, no me importa. Porque tengo estos 2 niños y puedo estar con ellos todo el día gracias a que él se sacrifica trabajando todo el día para traerme el alimento. La ropa que yo traigo no la traería, la traigo porque él me la compra. ¿Se da cuenta? Cuando uno empieza a reconocer los atributos del otro, las cosas cambian. Cuando yo como esposo reconozco que mi esposa es una esposa que se dedica, que me tiene mi casa limpia, que me espera cuando le aviso, ella me pide, ustedes no lo saben, pero a mí mi esposa me pide que yo le avise cuando yo voy de regreso a casa, ya sea del trabajo, donde yo vaya, yo le aviso, ya voy de regreso a casa. Y si es hora de la cena, cuando yo llego, mi esposa ya me tiene la cena en la mesa, calientita esperándome. Y nada más me dice, lávate las manos, amor. Esas cosas uno empieza a valorar. Yo nunca ando buscando en mi casa, oye, ¿dónde está? No tengo calcetines limpios, ¿por qué no tengo No, abro mi cajón y están los calcetines limpios. Porque ella hace su papel del matrimonio. Ella hace su papel y yo hago el mío. Ahora, ¿qué otra cosa falta? No nada más es hacer el papel, es que nosotros lo reconozcamos. Y le digamos, amor, gracias. Gracias por lavarme mi ropa. Hoy estaba buscando las calcetas fulanas y aquí las encontré ya limpias. Muchas gracias, amor. ¿Se da cuenta? O que ella te diga, amor, ya llegó el de tu cheque, gracias porque trabajas duro. Gracias porque trabajas duro para proveer. Eso es lo que alimenta los matrimonios, hermanos. Eso es lo que los mantiene vivos. No el estarnos echando uno al otro. Eso los destruye. El Señor nos está hablando el día de hoy y no quiere que tu matrimonio
o tu noviazgo termine de esta manera, destruido porque tú menospreciaste a alguien en tu corazón. Es mejor que tomes los pasos bíblicos y se ame uno al otro como Dios nos ama, que respetemos a nuestro marido como la cabeza que Dios puso del hogar, que respetemos a nuestra esposa como el vaso más frágil que existe, y las cosas van a empezar a funcionar mucho mejor para su matrimonio y para honra y gloria de Dios. Pero probablemente entre nosotros hay alguien, una pareja probablemente, que no conoce a Dios y dice, nosotros lo hemos intentado, pero fallamos. Déjame decirte que probablemente lo que tú necesitas es que Dios te guíe con su palabra. Tú necesitas venir a los pies de Cristo y pedirle que sea Él tu Salvador. Probablemente es muy tarde para salvar tu matrimonio, nunca es tarde para Dios, pero lo que sí puede salvar es tu vida en la eternidad. Dios no quiere que vayas al infierno por la eternidad. Y en esta tarde Él quiere decirte que su Hijo Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por amor a ti, para que si tú decides reconocer que eres un pecador, como yo lo soy, y te arrepientes de haber pecado contra Él, entonces el Señor Jesucristo toma tu lugar en la cruz del castigo y te otorga la vida eterna. Te invito que el día de hoy tú escuches la oración que voy a hacer en este momento, que es una oración modelo, solamente es un ejemplo, pero tú escuches los elementos que en ella uso y hables con el Señor honestamente y valientemente y le pidas que venga a ser tu Salvador. Pero probablemente también tenemos parejas cristianas que su matrimonio no está funcionando bien. El día de hoy yo le aliento a que hablen con Dios y los dos se comprometan delante de Dios a tratarse mejor el uno al otro, como Dios nos ama, así ámese el uno al otro. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Dios Todopoderoso y le decimos, Dios Padre Celestial, reconozco que he pecado contra ti, te he ofendido tremendamente, y que por haberte ofendido, Señor, el lago de fuego eterno, el infierno me espera. Yo no quiero ir al lago de fuego eterno, Señor. Libérame, te lo suplico. Perdóname por haber pecado contra ti. En esta noche reconozco que por mí mismo no puedo entrar al cielo. Alguien tiene que pagar por mis pecados. Y me dice tu Biblia, me dice tu palabra que tu Hijo Jesucristo vino a tomar mi lugar. Vino a tomar mi lugar para que yo sea perdonado. Él será castigado en mi lugar. Ya lo ha sido en la cruz del Calvario. Padre, perdóname, perdóname. Acepto a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador y te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y que me selles con el Espíritu Santo. Quiero ser tuyo por la eternidad. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar la primera estrofa del himno, Si fui motivo de dolor. Nos ponemos de pie y lo cantamos con mucho gozo. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño
perdón te ruego, mi Señor y Dios. Bueno, pues tenemos hoy una sorpresa. Nuestros pequeñitos de la escuela dominical van a tener una participación con la hermana Ruth. A ver, hermana. Ama tu Señor, Dios, tu bendición. Mateo 2:17. Muy bien, muy bien. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, Mateo 22:37. Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a ser despedidos con palabra de oración, hermano. Recuerden a nuestras hermanas, ya tenemos cita este 20, o sea, pasado mañana, martes 20 de febrero, es las mujeres victoriosas. Y nuevamente les recuerdo, el próximo domingo tenemos el desayuno con los hermanos americanos. Mi esposa ya tiene la lista de qué vamos a traer cada quien. Es que vamos a ser despedidos en palabra de oración. Padre, gracias una vez más, Señor, gracias porque nos has permitido estudiar la vida de David con Mical. Gracias por ver, Padre, cómo este matrimonio empezó y cómo fue destruido. Ayúdanos, Padre, a que no nos suceda lo mismo. Ayúdanos, Padre, a serte fieles y aparte que esa fidelidad se vea también, no solamente en nuestra vida, pero que se vea en nuestro matrimonio y en nuestros hijos. Te amamos, Señor, y te agradecemos todas tus misericordias. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Estamos despedidos, hermanos, que Dios les bendiga. Estos son algunos anuncios. Nos puedes seguir en nuestra página de YouTube en el canal Predicaciones Bíblicas. Te invitamos a que nos visites los domingos a la 1 p.m. en la Primera Iglesia Bautista de Big Rock y a las 6 de la tarde en la Iglesia Bautista del Calvario. Ambos servicios son transmitidos en vivo en Facebook y YouTube. Estas son las direcciones de las iglesias. Todos los viernes a las 7 p.m. tenemos estudios bíblicos. Estos son solamente transmitidos